gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio donde vamos a conversar de las cosas que más nos gustan y conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. María, muchísimas gracias. Dinos, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Pues bueno, para empezar, muchísimas gracias a vosotras por el interés y por el cariño. Y pues estoy muy bien, estoy muy contenta de poder estar charlando aquí hoy. Y nada, la verdad que con muchas ganas. Buenísimo. Queríamos decirte que nosotras la entrevista por lo general la hacemos en dos partes muy interesantes. La primera, hablamos un poquito sobre tu proceso creativo y de tus libros, en especial de Una promesa de juventud, ya que es el último. Y bueno, otras preguntas, sobre todo que nos han dejado nuestros seguidores para hacértelo en el transcurso de la entrevista. ¿Te parece bien? Estupendo, Mercedes. Buenísimo. Bien, para conocer un poquito más a nuestra invitada, como ella misma ha mencionado y lo dice en su página web, desde que tiene uso de razón, adora perderse en la fantasía de la ficción, evadiéndose de la realidad. Desde joven ha escrito historias y, cito textual, torturaba a su familia haciendo que las leyeran, ¿no? Repito, no lo he inventado yo, lo dice en su página web. María se matriculó en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y también cursó estudio de máster de Dirección de Comunicación Corporativa. Es autora de 2 novelas históricas muy recomendadas. La primera, Papel y Tinta, que salió a la luz en el 2019, y la segunda, Una promesa de juventud, que es el libro que vamos a estar hablando el día de hoy. Bien, María, para la primera pregunta escogimos algo que de seguro millones de veces te han preguntado, pero creemos que es una pregunta obligada para ti, ¿no? Conociendo la originalidad con la que lograste publicar tu primera novela, ¿cómo fue que finalmente te decidiste por ese crowdfunding para cumplir un sueño? Y si en algún momento se lo recomendarías hoy a los escritores, que es tan complejo entrar en este mundo, ¿no? Pues, bueno, antes que nada, gracias, Paula, por la presentación. Bueno, yo me decidí por el crowdfunding porque, bueno, cuando terminé el manuscrito de Papel y Tinta, mi primera novela, pues empecé a barajar opciones, ¿no?, de publicación. Estaba la opción tradicional, que todos conocemos, pues bueno, ponerse en contacto con las editoriales directamente, y la otra era, bueno, pues la autoedición. Probé al principio por la vía tradicional, mandé propuestas editoriales, mi manuscrito, pero no tuve éxito y entonces lo que decidí fue ir por el otro camino, ¿no? Autoeditarme. Pero yo sabía que no podía lanzar, o bueno, no quería lanzar el manuscrito, bueno, pues la novela ya editada y demás, pues simplemente a Amazon sin hacer una campaña de comunicación que realmente me ayudara, ¿no?, a posicionar la novela y a que la gente se enterara, ¿no?, de que existía una novela que se llamaba Papel y Tinta y que, bueno, pues de lo que iba, ¿no?, para, bueno, pues para captar posibles lectores. Entonces, bueno, me senté, hice un plan de marketing y comunicación para acompañar ese lanzamiento y una de las conclusiones a las que llegué enseguida era que necesitaba financiación. Es verdad que había muchas cosas que podían hacerse a través de herramientas gratuitas en Internet, pero la mayoría, bueno, pues de alguna manera implicaban una inversión inicial, ¿no? Entonces, por ese motivo decidí lanzarme con el crowdfunding, con la campaña de micromecenazgo y también decidí que esa misma campaña me iba a servir como primer paso, ¿no?, de esa campaña de marketing. Era un poco recíproco, ¿no?, una cosa con la otra. Entonces, bueno, pues al final era una plataforma para presentar mi novela, para presentar las tramas de lo que iba, y aproveché un poco esa campaña, bueno, pues para presentar algunos de los personajes, algunos espacios de Madrid, ¿no?, que aparecían en la novela, y bueno, pues pensé en recompensas, ¿no?, que era ese regalo o esa, digamos, retribución que se daba a los mecenas o personas que participaban, pues que tuvieran que ver con la novela, con la trama, y que la gente se fuera ya metiendo, ¿no?, integrando un poco, bueno, pues en las páginas de Papel y Tinta. Y bueno, pues el boca a boca, ¿no?, hizo lo suyo y funcionó muy bien. En 25 horas conseguí el objetivo base, que eran 2.000 euros, sin el cual no podía, digamos, no se consideraba que saliera exitoso, ¿no? El crowdfunding no podía conseguir nada de lo recaudado. Entonces, bueno, pues fue maravilloso y bueno, al final de los 40 días, que es un poco el periodo, ¿no?, que se da para conseguir, por lo menos en la plataforma que yo utilicé, Berkami, el plazo que se da para conseguir el objetivo son 40 días y bueno, lo conseguimos duplicar el objetivo inicial gracias a más de 130 personas y bueno, esto dio pie, ¿no?, a que llegara a oídos de la editorial. Y yo creo que
al final, bueno, es una alternativa como otras muchas, ¿no? Para intentar diferenciarse, ¿no? Es verdad que como tú comentabas, Paula, es muy difícil el inicio, ¿no? De alguna manera tener ese manuscrito en el cajón y llegar al sector editorial, pero yo sí que confío, ¿no? Y creo que a partir de este tipo de, bueno, pues de opciones que también nos ofrece Internet y que a lo mejor pues no requieren de a priori una inversión inicial o tener mucho dinero, ¿no? Nos permiten, bueno, pues ir haciendo nuestra presentación, ¿no? Como escritores, y bueno, al final hoy en día es un poco eso, ¿no? Multitarea, y es intentar, pues bueno, ver la forma, ¿no? De que al final los editores, o al principio a lo mejor por tu cuenta, ¿no? Bueno, pues llegar a los lectores y que, bueno, pues al final si funciona, ¿no? Y gusta, o alguien, bueno, cae en las manos de alguien que te propone algo, pues bueno, maravilloso, ¿no? Es un sueño. Al final es muy complicado porque no existe una fórmula mágica para estas cosas. Bueno, se puede decir que le sacaste punta a tu máster. Exactamente. Totalmente. Al final yo creo que todo, al final lo que vas echando en la mochila te sirve, ¿no? Para, bueno, pues para en las decisiones que tomas, ¿no? Y las estrategias que desarrollas en tu carrera, vamos, en todo, en la vida, ¿no? Pero concretamente en la carrera profesional, y yo creo que evidentemente me sirvió muchísimo, ¿no? Y también cositas que aprendí de periodismo, pues es algo que vuelcas, ¿no? Dices, bueno, aquí vamos con todo. Qué bien. Todo ayuda en el proceso creativo. María, Absolutamente. quizás también te han preguntado, pero por cuestiones de curiosidad, ¿por qué siendo tan joven, cómo siendo tan joven, mejor dicho, elegiste el género histórico para adentrarte en el mundo de la escritura? Pues porque me apasiona la historia desde pequeña, es algo que me mueve muchísimo desde siempre, ¿no? Mi padre es un enamorado de la historia, es una persona muy, muy leída, ¿no? Bueno, pues en muchos, digamos, contextos históricos, ¿no? Y le gusta mucho, es algo que me ha inculcado desde siempre, desde muy pequeñita, y a mí es algo que me puede, ¿no? Pero de alguna manera descubrí bueno, pues con esas ideas iniciales de papel y tinta que no solamente me gustaba, sino que me inspiraba, ¿no? Que fue un poco el paso de decir, bueno, no es algo que, es que se quede en que me interesa y que pues leo, ¿no? Ensayos históricos o veo documentales, sino que además de repente mi mente se activa y se me ocurren ideas y se me ocurren tramas y de alguna manera, bueno, de repente, como os digo, o sea, fue un momento en el que se unieron, ¿no? Esas dos grandes pasiones que tengo, que son la historia y la escritura, y dije, bueno, mi sueño, que ha sido siempre viajar en el tiempo, lo puedo conseguir, ¿no? A través de la imaginación, a través de personajes, y es un poco a lo que, vamos, que me encanta, ¿no? Y al final no fue una decisión muy racional, fue una decisión totalmente emocional, ¿no? Es decir, es que es como me gusta escribir, ¿no? Como me sale escribir y como más lo disfruto. Se siente en tus dos libros, se siente esa pasión que tienes por la historia. Maravilloso. Ay, qué bien. Bien, también se dice, sabes, que la segunda obra de un autor es siempre como una prueba de fuego, ¿no? Porque es después de que lanzas el primer libro, pues bueno, es mantenerse o a veces hasta perecer, ¿no? En ese mercado competitivo literario que estábamos hablando. Sabiendo que tu libro, ya tu segundo libro salió, tiene tiempo, ha tenido tan buenas críticas, ¿cuál consideras que ha sido ese mayor progreso de escritora que has tenido entre la primera y la segunda novela? Yo creo que principalmente yo me lo he notado muchísimo en las fases de trabajo, ¿no? Digamos en todo lo previo de la elaboración de una novela. Es cierto que con papel y tinta aprendí en dos fases, ¿no? Por una parte, por mí misma, de forma autodidacta, ¿no? Y también, bueno, pues buscando formarme, digamos, buscando recursos, ¿no? Para formarme, pero la segunda fase fue ese contacto, ¿no? Con el mundo editorial y con un grupo de editores que me hicieron, ¿no? Digamos, analizar la novela de una manera que nadie me había exigido antes, ¿no? En la que nadie me había exigido. Entonces, todo eso yo creo que me ha influido de forma determinante a la hora, digamos, de trabajar la segunda novela. Es verdad que yo ya la tenía más o menos planteada antes de que saliera papel y tinta, digamos que había una parte inicial del trabajo que yo ya había echado a andar, pero
Y ahí sobre todo lo que pude aplicar de papel y tinta es, por ejemplo, en la organización de la información al documentarme, ¿no? Es decir, de repente te das cuenta de que hay formas de organizarte que te resultan mucho más eficientes que otras, ¿no? Eres mucho más ágil quizá buscando información, identificando fuentes de calidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo eso me lo llevé de alguna manera por mi parte, pero luego a la hora, digamos, de enfrentar algunos aspectos de la novela, quizá a lo mejor más formales, ¿no? O más bueno, pues de la obra en su conjunto y de analizar ciertas tramas y ciertos ritmos, pues yo creo que también me sirve muchísimo, ¿no? Esa visión de trabajar mano a mano con profesionales del sector y que de alguna manera, bueno, pues te exigen, ¿no? Y te hacen cuestionarte todo y hacerte mil preguntas y es algo que yo creo que aplico, vamos, que he aplicado en la segunda y que estoy aplicando, ¿no? Ahora en la tercera. Pero antes de irnos de lleno con tus libros, esta pregunta se la hacemos mucho a nuestros invitados y queríamos saber si María tiene alguna rutina específica a la hora de sentarse a escribir sus novelas. Pues por una parte, intento ser constante sin obsesionarme. De alguna forma sí que me lo tomo muy en serio, ¿no? Al final, bueno, pues es mi actividad principal, entonces, pues tanto en las fases de documentación, que son casi tan largas como las de escritura, ¿no? Es que hay como dos momentos muy, muy distintos en la elaboración concretamente de mis novelas, entonces intento, pues eso, tener como, bueno, pues una organización muy, muy muy estable, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues organizarme los días para, bueno, pues para ser lo más productiva posible, pero sin obsesionarme, porque es verdad que cuando pasas a las fases más creativas, pues hay días que te cunden muchísimo y otros días pues que no fluye, ¿no? Y entonces de alguna manera, bueno, pues tienes que ir encontrando, ¿no? esos momentos y tener un poco de paciencia contigo misma para, bueno, pues para sacar lo mejor de ti y no estar frente al ordenador diciendo, bueno, es que este párrafo se me está atascando, ¿no? Se me está resistiendo. Una cosa que hago siempre es, antes de ponerme a escribir una escena nueva o un párrafo nuevo, es decir, de seguir escribiendo, leo lo que he escrito en la sesión anterior, ¿no? Porque me ayuda muchísimo a entrar en contexto, a meterme un poco en el momento, ¿no? Empatizar 100% con los personajes, con la situación y demás. Y bueno, también me sirve como una primera revisión, ¿no? De decir, bueno, pues de lo que he escrito voy a hacer un primer chequeo y luego, bueno, evidentemente son muchísimas más revisiones, pero bueno, me sirve un poco para ir puliendo algún detallito de la novela. Y otra cosa que también hago mucho es, por ejemplo, de mi proceso de escritura es, bueno, pues utilizar la música. Para mí la música instrumental, pues de bandas sonoras o música clásica o algunas también, bueno, pues músicas baladas, o sea, canciones baladas, ¿no? Me sirven muchísimo para determinados momentos de las novelas centrarme, me ayudan muchísimo a meterme un poco también en el ambiente, ¿no? Y en la atmósfera de lo que estoy creando. ¿Y necesitas estar completamente sola o no importa si tienes gente alrededor? Pues antes me importaba más que hubiera gente alrededor, además antes era como, bueno, es que nadie podía, yo me acuerdo de que, bueno, cuando vivía todavía con mis padres, ¿no? Que estaba escribiendo, ¿no? Y de repente entraba mi padre en la habitación o mi madre y bueno, cerraba el portátil para que no vieran nada. Ahora digamos que lo llevo de una forma distinta, ¿no? Y de hecho hay, bueno, pues incluso hay párrafos o hay páginas, ¿no? Que me apetece compartir con mi novio, ¿no? Y le digo, trata de leer una parte, a ver qué te parece, ¿no? Entonces ahora soy un poco más abierta en ese sentido. Y bueno, si están por aquí, o sea, hay por aquí alguien de confianza, eso sí, y está pues en silencio, no me importa. Ahora, si hay mucho ruido, me suelo concentrar bastante fácil, pero es verdad que si hay mucho ruido y tal, pues es como que me cuesta más centrarme, ¿no? Y meterme en materia. Bien. Ahora queríamos ya ir de lleno con una promesa de juventud. Cuéntanos, María, ¿qué te hizo decidirte por ese periodo histórico de la historia, valga la redundancia? Pues fue un poco una sucesión, ¿no? de decisiones y de circunstancias. La primera imagen que yo tenía en mi cabeza desde hacía años era la de dos internados separados por un bosque, ¿no? Entonces, bueno, cuando estaba acabando el manuscrito de papel y tinta, de alguna manera, bueno, pues recuperé esa idea, ¿no? que yo tenía, esa imagen. Y de alguna forma, bueno, pues dije, bueno, yo quiero escribir algo, o sea, utilizar esto, ¿no? En mi siguiente novela, pero bueno, tengo que intentar ver si si encaja en algún contexto histórico, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar y a darle vueltas, pensé internados, de repente conecté con Suiza, dije, uy, Suiza, ¿no? Ese país que está tan próximo y es bueno, pues
no un gran desconocido, pero sí es verdad que quizá a lo mejor pues no conocía al mismo nivel, ¿no?, que otros países que también están aquí cerca de España. Entonces, bueno, pues empecé a leer sobre la historia de Suiza, empecé a ir hacia atrás en el eje cronológico y me topé con la Segunda Guerra Mundial y la posición tan complicada y peculiar que tuvo Suiza en ese contexto. A su vez empecé a investigar sobre esos internados internacionales que había en Suiza y me di cuenta de que, bueno, pues que la mayoría me di cuenta o descubrí, ¿no?, y chequeé que algunos, o sea, muchos de ellos se habían creado, se habían fundado a finales del siglo XIX y principios del XX, que habían vivido esa primera mitad del siglo XX tan convulsa, que habían tenido un papel dentro, digamos, con un impacto más o menos local, ¿no?, digamos, en los conflictos bélicos de ese inicio del siglo XX, y dije, bueno, digo, aquí hay una historia que contar, ¿no? Unos internados en Suiza, es como un oasis dentro de un oasis, ¿no? Pero al final no existe el oasis porque al final todo permea, ¿no? La realidad del momento al final era imposible escapar de ella, y es algo que también vemos, ¿no?, en la propia historia de Suiza. La fase documental de Una promesa de juventud, especialmente sobre los internados suizos, los más frustrantes del momento de escribir tu libro, o tuviste algún otro momento incómodo a la hora de recopilar información, María? Bueno, la fase de documentación de Una promesa de juventud fue ardua en la medida que es un momento histórico que no, bueno, es delicado, no está tampoco muy alejado, es verdad que está muy manido, ¿no? Pero es verdad que bueno, es complicado, ¿no?, meterse un poco en la historia de otro país viniendo, o sea, de un país diferente al tuyo, ¿no? Entonces es cierto que hubo, la nube de la frustración estuvo un poco acompañándome durante todo ese proceso, ¿no? Es verdad que yo tenía muchas ganas, ¿no?, de saber, de descubrir, y entre que era un tema muy, muy, muy específico que no, del que tampoco hay infinidad de fuentes, ¿no?, concretamente pues el ambiente de los colegios, pues y que las pocas que había muchas veces, bueno, pues se sucedían, ¿no?, los emails sin respuesta o diciéndome que sí, luego al final no llegaba a ningún lado. Entonces, es verdad que ha sido complicado, también por el tema del idioma, ¿no? Es decir, yo francés sí que lo puedo entender bien, pero por ejemplo el alemán pues es un idioma que no conozco, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera entre el inglés y el francés iba pudiendo de alguna manera pues descifrar, ¿no?, muchos de los documentos, vamos, de las fuentes, ¿no?, que iba consultando, pero es verdad que ha sido un reto, ¿no? Ha tenido muchos retos, pero luego lo que he ido descubriendo ha sido maravilloso, ¿no? Y luego hace unos meses hice un club de lectura de personas de Suiza, que vamos, es un club de lectura de allí, que bueno, están tanto personas que hablan español, como personas que están aprendiendo español, ¿no? Y había también, me acuerdo, había una mujer suiza y me dijo que ella reconocía, ¿no?, o sea, que estaba bien ambientado, bien representado su país, y eso me llenó bueno, pues de satisfacción, ¿no? Porque es algo delicado siempre cuando te metes en una realidad diferente a la tuya y muchas cosas que se te pueden escapar, y el hecho de que a ella le gustara, ¿no?, y que también esas personas que viven allí les gustara el libro y reconocieran el país en el que viven, pues para mí fue una maravilla, ¿no? Al final, el poder de la documentación. Efectivamente, y justamente nuestro siguiente comentario iba en pro de eso, ¿no? Que por lo menos yo particularmente, uno de los elementos que destaqué en la reseña de Una promesa de juventud fue que la ambientación en la que se desenvuelve la historia fue genial. Yo no he ido a Suiza, no puedo decir si estaba en Suiza o no, pero me sentí en Suiza, ¿ok? Sobre todo porque había textura, había colores, había olores que hacía que fácilmente te ubicaras, ¿no? Tanto en el paisaje del bosque que había entre los internados o en el pasillo propio del internado, ¿no? Entonces, un poco la pregunta iba hacia cómo lograste crear esas ambientaciones, porque primero lo complejo de que no es tu país de origen, y segundo que es una época pasada, ¿no? Exactamente, ahí está un poco también el reto de hacer una ambientación histórica que tiene como esa doble vertiente. Por un lado, lo que es el espacio en sí, ¿no? Que
podemos de alguna manera reconocer algunos elementos de la fisonomía de hoy en día, pero luego por otra parte esa distancia que existe con el pasado, ¿no? Y bueno, pues con el desarrollo, sobre todo se nota en las ciudades. Es verdad que todo lo que son los recursos naturales es mucho más agradecido porque, por ejemplo, yo viajé a Suiza, ¿no? También para acabar como parte del proceso de documentación y, por ejemplo, en cuanto al bosque, ¿no? Es verdad que es un bosque, vamos, que tiene muchísimos años, ¿no? No es un bosque reciente y tal, y salvo, pues eso, chequeando, pues eso, si había habido vamos, había plantado o replantado algo, ¿no? Y que era muy, muy específico, pues a lo mejor que no estaba antes de los años 90, pues intentando controlar esas cosas, puedes hacerte una idea más o menos fiel, ¿no? De cómo podía ser, ¿no? Y me ayudó muchísimo, pues eso, el pasear por allí y darme cuenta, como comentabas, ¿no? De esos colores, ¿no? De esos olores, de lo que desprende el estar paseando, ¿no? Por el Shival, el bosque que aparece en la novela. Todo eso, digamos, es muy agradecido en cuanto a lo que son los recursos naturales. En las ciudades tienes que de alguna manera marcar la distancia y es verdad que me gusta acabar de completar, ¿no? La imagen y digamos, la panorámica completa, pues sí, paseando por esas calles, pero digamos que toda la labor inicial de la novela la hago siempre con la distancia estoy hablando del Zúrich, por ejemplo, del Zúrich del año 39, del año 40, ¿no? Entonces me tengo que basar en mapas de esa época, me tengo que basar en fotografías, vídeos de esa época, porque si no puedo caer en anacronismos, ¿no? Y en decir, oye, aquí había esta calle era así y no es así. Entonces, de alguna manera era sí, ese doble objetivo, ¿no? Entonces, se consigue, pues como os digo, con una parte de documentación y luego es verdad que a mí sí que me gusta ir in situ, ¿no? Y acabar un poco de rematar todo eso, precisamente además en el caso de Una promesa de juventud, por el hecho de que es un país distinto y que hay muchas cosas que a lo mejor das por hecho, ¿no? Das por sentado y te fijas que son diferentes, ¿no? Y bueno, a priori, a grandes rasgos, hombre, las ciudades así grandes, europeas, más o menos, hay una serie de elementos más o menos comunes del trazado y demás, pero aún así siempre es interesante, yo creo, ir allí y confirmarlo. Me parece perfecto. Paola y yo tenemos un gusto por el género histórico muy amplio, pero vemos el libro de muchas perspectivas, pero en esta parte de la ambientación coincidimos totalmente, porque cuando un libro, no importa el género, te hace caminar entre sus páginas es porque el autor lo logró perfectamente. Así que nos encanta. Siguiendo con el libro, obviamente, tanto en Papel y Tinta como en Una promesa de juventud, el papel de la mujer es muy importante en tu narrativa, pero en este libro, en Promesa de Juventud, la parte masculina está también con gran protagonismo. ¿Este factor de desarrollo de la subtrama te costó o fue para ti fácil incluir la parte masculina con tanto protagonismo en el libro? La verdad que fue muy orgánico porque estaba como desde el inicio, ¿no? Planteado así. Como decía, en esa imagen inicial yo tenía muy claro que había un binomio, teníamos un colegio masculino, otro femenino. Entonces casi desde el origen, ¿no? de la idea de la novela tenía planteado que iban a existir esas dos voces, ¿no? No tenía muy claro al principio cómo iba a ser, cómo se iba a desarrollar, pero en la medida que fui concretando los personajes, y hay algo que a mí me encanta, que es cuando ya le pones nombre a un personaje que ya como que toma forma, ¿no? Es como que toma vida y ya es como, acaba de tener su identidad, ¿no? Su pequeña identidad y también su espacio de arranque dentro de la novela, y de alguna manera una vez tuve eso, supe, ¿no? que tenían ese papel importante y lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Además, los personajes masculinos de mayor peso en la novela, que son Adam y George, he disfrutado mucho también jugando con sus personajes, sus conversaciones, porque más allá de masculino o femenino, a mí me interesa mucho también lo que aporta cada personaje, ¿no? A la trama, cuáles son sus reflexiones o cuál es un poco qué información o qué cuestiones no pueden plantear, ¿no? Dentro de ese contexto. Entonces es algo que he disfrutado muchísimo y que a veces me servía, porque es indudable, ¿no? Que al final el peso lo lleva el internado femenino, pero servía un poco de alguna manera como un contraste, ¿no? También muchas veces para evidenciar, ¿no? Las diferencias
las diferencias de planteamiento, de mentalidad. Entonces, me servía de alguna manera de escape, pero también de apoyo, ¿no? Tenía esas dos funciones, pero vamos, lo he disfrutado muchísimo. La verdad que yo pienso que, bueno, al final, si consigues conectar con un personaje, como escritora, ¿no? Es como que, pues eso, lo disfrutas, ¿no? Y dices, bueno, creo que puede aportar algo, ¿no? Que puede tener su papel. Si pudieras darle vida a uno de estos personajes de Una promesa de juventud, sentarte a hablar con él o ella, ¿a quién escogerías y de qué hablarías? Bueno, pues mira, yo cogería a Anabel, la profesora. Bueno, y le diría que me contara tranquilamente toda su vida, que me hablara de qué opina, ¿no? Sobre la situación que está viviendo, que me hablara de sus sentimientos, ¿no? También de todos esos procesos emocionales que ella vive por su situación tan concreta, ¿no? También esos principios tan férreos con los que ella de alguna manera pelea, ¿no? En su profesión. Definitivamente me sentaría con ella. Bien, María, a continuación las siguientes preguntas son de parte de nuestros seguidores de las redes sociales, que cuando nosotros ponemos nuestra cajita de preguntas, siempre vienen, tenemos que agarrarlas con lupa porque algunas se repiten mucho. Perdón, vamos a ver si te gustan. ¿Te gustaría que alguna de tus novelas fuera llevada a la pantalla chica o grande? Y de ser así, ¿participarías en el proyecto? ¿Harías que el proyecto vaya a propio ritmo? Jo, pues eso sería, es un sueño, ¿no? Es algo muy complicado que cuesta mucho que pase, ¿no? Hay muchas ideas, muchos proyectos, pero ojalá, ¿no? Sería otra forma, ¿no? De vivir la historia. Es verdad que, bueno, yo escribo novelas y a mí, yo soy feliz, ¿no? Con mis historias como novelas, pero bueno, sería como un plus bueno, pues un sueño, ¿no? Como os digo. Y, hombre, a medida de lo posible, hombre, sí que me gustaría formar parte, ¿no? De alguna forma, evidentemente siempre respetando los procesos y los criterios de lo que es otro lenguaje distinto, ¿no? Que es el lenguaje audiovisual, pero hombre, sí, no me gustaría desentenderme, me gustaría pues eso, poner mi pequeño granito de arena fuera cual fuese, ¿no? No Pues te voy a ojalá se preguntar qué cumpla. cambiarías. No, yo iba a preguntar era si aceptarías muchos cambios, más bien. Si te dicen, Eso es lo, mira, hay que cambiar personajes o hay que cambiar el final. eso es lo que más me costaría. Eso me costaría muchísimo, ¿no? Al final, ya cuando estás trabajando tu novela, ¿no? Y estás en las fases de revisión, hay cosas que ves que funcionan, otras que no, mientras estás escribiendo, ¿no? Y siempre, incluso un pequeño cambio es como que hay algo que dices, ay, es algo que cuesta muchísimo. Yo no sé cómo son esas situaciones ni cómo son esos planteamientos, la verdad que desconozco totalmente cómo funciona, pero ojo, al final es lo que más cuesta. Hombre, entiendes que, como comentaba, al final es la traducción a otro lenguaje, ¿no? Es otra forma de contar la historia, pero bueno, siempre yo creo que el autor siempre va a querer que su historia, ¿no? Su hijito esté lo más... exactamente, yo creo bueno, que yo creo que es algo lógico, ¿no? O natural, evidentemente, oye, si hay ideas, aportaciones que incluso, oye, pues mejoran lo que has hecho, que es totalmente, vamos, plausible, y yo creo que al final enriquece, pues maravilloso, ¿no? Pero sí es verdad que cualquier cambio cuesta. Es así. Ahora, hablando con María la lectora, ¿qué consideras que debe tener la novela histórica para que te enganche desde los inicios de sus primeras páginas? Bueno, a mí sobre todo, yo creo que empatizar con los personajes, que bueno, yo creo que es algo que para mí me ocurre en cualquier libro que leo, y la ambientación, ¿no? El sentir que estoy viajando en el tiempo, que estoy descubriendo cosas que no sabía, conociendo a gente que no conocía, ¿no? Y de alguna manera que esa ambientación también se refleje en los personajes, ¿no? Al final en lo que vas viviendo como lector, que te vas colando de alguna manera por la vida de otras personas, y que de alguna manera sientas que eso, para mí es importante pensar que eso podría haber pasado, ¿no? Que dices, bueno, a lo mejor no pasó porque son personajes ficticios, pero podría haber pasado, ¿no? A mí eso sí que me gusta mucho como lectora. Muy bien. ¿Qué es lo que más disfruta María de su proceso de escritora?
Y por el contrario, ¿qué es lo más desafiante para ti? Pues lo que más disfruto, y eso que me gusta mucho también la parte de documentación, pero lo que más disfruto es de escribir, ¿no? De la fase creativa al 100%. Quizá a lo mejor la parte que menos me gusta son las últimas revisiones, no las primeras están bien porque, bueno, lo coges con ganas, pero cuando hayas leído la novela 100 veces y ya no ves los errores, es como que te vuelves un poco loca, ¿no? Dices, bueno, es que a veces hay alguna rata y se me está escapando, ¿no? Esas partes son las un poco, yo creo, más tediosas, ¿no? O sea, que dices, jo, quiero que quede bien, no quiero sentirme satisfecha y que el trabajo está terminado, pero queda un poquito de esfuerzo más. Entonces esas partes como que cuestan más, ¿no? Si ya estás a lo mejor también más cansado y demás. Bien, a nosotros nos gustaría saber, porque también esta sí es una pregunta Madden in Writer Hunters. Si tuvieses la oportunidad de escribir un libro a 4 manos, con un escritor que escogieras tú para hacer una novela histórica súper mega interesante, ¿a quién escogerías? Uy, qué pregunta. Pues mira, te diría dos autores. Uno lamentablemente pues ya no va a poder ser, bueno, ni que el otro no pudiera ser, porque me estoy dedicando a soñar, pero uno sería Carlos Ruiz Zafón, me encantaría, que tristemente nos dejó el año pasado. Y el otro nombre que se me viene a la cabeza, que me impondría muchísimo, sería, por ejemplo, María Dueñas. O sea, sería, bueno, me impondría muchísimo, pero vamos, desde el máximo respeto me encantaría. Bueno, nombraste a dos eminencias. Lástima lo de Zafón, porque tanto Paola y yo lo admiramos muchísimo, pero María Dueñas, bueno, también tengo otras autoras de novela histórica que están un poquito antes que María Dueñas para mí, pero su pluma de verdad que es innegable. El tiempo entre costuras, maravilloso. Una delicia, una delicia. La verdad que son dos grandes. Yo he apuntado alto, me habéis preguntado y digo, pues yo por soñar. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Eso es igual como cuando tus libros llevados al cine. Además, la literatura española es muy llevada al cine, tanto en series como películas, de muchísimos libros. Así que tú siempre aspira alto, que nunca se sabe qué puede pasar. Eso. Y así. Bien, María, antes de que cierre la entrevista, sí nos gustaría preguntarte, como te dijimos, vamos a hablar un poquito de lo que se pueda, hasta dónde se pueda, de qué estás escribiendo en este momento. Uy, todavía está en fase, todavía no puedo decir muchas cosas, pero bueno, sigo, bueno, como supondréis, sigue siendo novela histórica. Bueno, pues estoy muy ilusionada, estoy en la fase de escritura, ya dejé atrás la fase de documentación y la verdad que, bueno, como os decía, no puedo decir mucha cosa, pero porque, vamos, de momento es que entre que estoy de lleno trabajando en ella y que, bueno, pues al final por los tiempos de editoriales y demás todavía no puedo decir nada, pero decir que estoy contenta, que la estoy disfrutando muchísimo y ojalá pues lo que la estoy disfrutando se transmita, ¿no? Y al final haga disfrutar a los lectores, que se animen. Yo cruzo los dedos. Nosotras también. Ahora, es un periodo, nada más te voy a preguntar para sí o no, ¿es un periodo histórico diferente a los que ya hemos visto en tus dos novelas anteriores? Sí. Ok, entonces tenemos otro en historia. Mercy, prepárate. Uy, maravilloso entonces. ¿Saldrá para el año que viene o todavía está en un largo proceso? Todavía no tengo claro cuándo va a salir, pero a ver si para el año que viene. No lo sé. En todo caso, sería para finales, pero de momento no se sabe, vamos, no tenemos nada fijado ni nada, así que nada, bueno, todavía queda trabajo por delante, pero bueno, con muchas ganas, eso ante todo. Y qué bien, tengo muchas ganas, ¿no? de llevaros conmigo al pasado otra vez. Buenísimo, viajaremos entonces contigo. Bien, María, ya estamos llegando casi al final de nuestra entrevista. Viste que el tiempo se pasa volando, pero nos gustaría que le dejaras un mensaje a todos aquellos lectores que todavía no han conocido tu pluma, para que se metan de lleno y viajen contigo a través de la historia.
Bueno, pues hola a todos los lectores, ¿no? Los curiosos que, bueno, pues que a lo mejor estáis viendo esta entrevista. Yo soy María Rets, soy la autora de Papel y Tinta y de Una promesa de juventud. Son dos novelas históricas ambientadas a las dos, además, bueno, pues en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, yo intento a través de mis novelas, como decíamos, bueno, hacer viajar al lector en el tiempo, viajar al pasado, pues a través de personajes, bueno, pues que de alguna manera entremezcla, ¿no? Por un lado, bueno, pues esa narración del contexto que viven y por otra parte, bueno, pues tramas en las que se combinan, por una parte, pues el romance, la superación, la intriga, la amistad, ¿no? Y bueno, y pues reflexiones sobre la vida y bueno, pues la primera nos lleva al Madrid de principios del siglo XX con Elisa Montero, una mujer que quiere ser periodista en ese Madrid y descubrimos el mundo intelectual y periodístico del Madrid entonces. Y por otra parte, en Una promesa de juventud, viajamos a Suiza, Segunda Guerra Mundial, internados internacionales, bueno, pues donde se junta o sea, alumnado internacional y donde, bueno, pues vive la guerra, algo que, bueno, una guerra que está contada muchas veces, ¿no? Pero de una manera y un punto de vista un poco particular. Muy buen resumen. Realmente. Bien, gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para no perderse las futuras entrevistas que estamos por subir. María, nuevamente muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado y por ir un poquito más allá de tu libro, sin rebasar la línea de los spoilers que no queremos que nadie se lleve. Mil gracias a vosotras, de verdad ha sido un placer. Me ha encantado conoceros así ya virtualmente y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en futuras entrevistas y futuros encuentros. Dios mediante ser así, de verdad, agradecida contigo y esperemos que tu próximo libro sea tan espectacular como este y estés en nuestro rincón nuevamente, porque ya después que estás aquí invitada, tienes que estar perpetuamente. Así que de verdad, María, muchísimas gracias y mucho éxito en tu trabajo. Mil gracias, de verdad.